Hola, un saludo a todos. Ante la polémica acerca del asesinato de Álvaro Gómez y la posibilidad de que las FARC estuviera cubriendo al expresidente Samper, el video pasado iniciamos una revisión de la dinámica Samper-FARC para tratar de entender qué tan posible es que exista una relación lo suficientemente cercana como para justificar que las FARC se atribuyan esta responsabilidad. Partimos por recordar al general Harold Bedoya, comandante de las Fuerzas Armadas de la época, quien, basándose en documentación incautada a los subversivos, había llegado a la conclusión de que las FARC eran el mismo cartel de Cali. A partir de eso, podríamos presumir que el proceso 8000, el cual trató acerca de financiación de la campaña de Samper con dineros del narcotráfico, realmente fue la forma en que las FARC pusieron un alfil en presidencia. La consecuencia lógica sería un periodo presidencial sumamente favorable a los intereses de las FARC. ¿Fue esto realmente así? Bien, como repasamos en el video anterior, el periodo presidencial de Samper se caracterizó por el incremento fabuloso de los cultivos ilícitos, grandes éxitos militares de la guerrilla y la concesión de zonas de despeje muy beneficiosas para estos grupos armados. Pero además de este panorama tan favorable para las FARC, el gobierno de Samper inició diálogos de paz con el ELN. En estas conversaciones, de las cuales nunca surgiría ningún resultado en términos de paz, sí se derivaron importantes beneficios estratégicos para el ELN. El más llamativo sería la posibilidad que se abrió para la cúpula del ELN de realizar giras por Europa. En el 96, nada menos que 19 miembros de la cúpula del ELN pasarían cerca de 6 meses en Europa, donde tuvieron la oportunidad de realizar visitas a Francia, Italia, el Vaticano, España, Suiza y Noruega. ¿Qué tipo de contactos y reuniones realizaría por toda Europa el ELN durante medio año? ¿Con quiénes habló en privado y de qué temas durante todo ese tiempo? Esto es algo que quizás jamás sabremos, pero que nos da pie para un comentario que queremos hacer al margen. Y es que a medida que uno repasa la historia de los grupos subversivos de Colombia, cada cierto tiempo aparece muy discretamente un aroma, una sombra de actores internacionales. Reuniones y contactos de los que poco se habla en la prensa y en la política nacional, pero que se repiten de forma curiosa a lo largo de los años. Quizás, solo quizás, algún día el país termine descubriendo que el fenómeno de las guerrillas y paramilitares en Colombia no fue una dinámica netamente interna, sino que correspondía a movimientos e intereses de ciertas fuerzas internacionales. Pero volvamos a nuestro tema. Todos estos acercamientos del gobierno con el ELN fueron principalmente manejados a través de el señor Horacio Serpa, ministro del Interior, el señor Carlos Villamil Chaus, ex cónsul en Alemania, y Eduardo Mestre, ex senador liberal. Pero lo más interesante es que en todo este tema del acercamiento entre el gobierno de Colombia y el ELN, jugó un papel primordial el gobierno de Alemania en calidad de mediador, y a su vez allí ocupó un puesto destacado un oscuro personaje conocido como Werner Maus, un agente de inteligencia alemán que llevaba varios años involucrado en ciertos manejos alrededor de los secuestros del ELN y que al parecer tenía conexiones con importantes miembros de la élite alemana. Acerca de este personaje, así como de las inquietantes relaciones entre Alemania y el ELN, estaremos hablando en un próximo video. Posterior a la extensa gira de la comandancia del ELN por Europa, se producirían otras salidas que darían origen a las reuniones en Madrid, España, y luego en Maguncia, Alemania, de donde saldrían respectivamente los acuerdos del Palacio de Viana y acuerdos de Puerta del Cielo. Pero no tardarían en surgir las sombras y situaciones sospechosas alrededor de este proceso. Lo más importante sería el cruce entre el gobierno de Estados Unidos y Alemania por la supuesta intención inicial de realizar acuerdos directamente con el cartel de Cali, es decir, con el mismo cartel que financió la campaña de Samper y al que el general Bedoya señalaba de ser un organismo de las FARC.
Por supuesto que los gobiernos de Alemania y Colombia negarían categóricamente esta versión, aunque varias de las comunicaciones iniciales de contacto entre los dos gobiernos mencionaban explícitamente la intención de concretar estos acuerdos con el narcotráfico. Pero además, por esa época, uno de los representantes de Samper en este asunto, el señor Eduardo Mestre, sería preso por sus relaciones precisamente con el cartel de Cali, de donde obtuvo, según los cargos que se le imputaron, una mensualidad permanente, entre otros beneficios. Como dato extra, el espía Werner Maus y su esposa serían capturados por un grupo antisecuestro de la policía en el aeropuerto de Río Negro, acusados de complicidad con los secuestros extorsivos de la guerrilla. Sin embargo, con el respaldo de los gobiernos de Colombia y Alemania, los Maus serían puestos en libertad pocos meses después. En 2017, el señor Maus sería condenado en Alemania por asuntos relacionados con fortunas de este señor encontradas en ciertos paraísos fiscales. En las audiencias de este caso, se mencionó la posibilidad de que sus cuentas en esos paraísos fiscales hayan sido usadas para direccionar dinero de ciertas compañías internacionales hacia los grupos guerrilleros colombianos. Herr Maus, es regnet doch gar. Hemos pues, en estos dos videos, esbozado de manera muy general el cuadro de la dinámica Samper-guerrilla. El resultado es un panorama lleno de manejos oscuros, conexiones extrañas entre actores como el gobierno de Colombia, el gobierno de Alemania, agencias de inteligencia extranjeras, guerrillas de las FARC, ELN, carteles de la droga, etc. Y aunque muchas de estas cosas fueron justificadas en nombre de la paz, el balance final para Colombia solo fue el potenciamiento de estas agrupaciones criminales. Pero las dinámicas entre el señor Samper y los grupos guerrilleros tendrían nuevos capítulos después de su presidencia. Años después, un pequeño diario español efectuaría graves denuncias que vincularían de manera directa al señor Samper con la guerrilla de las FARC. Denuncias que no tendrían el mínimo eco en los principales medios de comunicación colombianos. Hablaremos de este tema en un próximo video. Buen día.